Es un gozo en el Señor el poder tener la visita de nuestros hermanos o amigos. Ojalá el Señor nos lleve a una familia temerosa del Señor, en procura realmente de prepararnos para aquel momento cuando venga Cristo a llevar su iglesia, que estemos como esa novia, vestidos con pureza y santidad, para que no tengamos que alejarnos del Señor avergonzados. Bienvenidos todos en esta mañana. Reciban saludos especiales del hermano William, su esposa Isabel, que predica esta mañana allá en San Gil. Saludos de ellos. Saludos de nuestros hermanos pastores de la Iglesia Gracia y Amor en Bogotá, siempre pendientes de nosotros y siempre enviando saludos para esta iglesia. Lo mismo de nuestra iglesia hermana en San Gil. Varios hermanos con quienes pude charlar ayer y esta mañana envían muchos saludos a cada uno de nosotros. Gracias al Señor por la oportunidad de estar en la misma comunión. Casi siempre tengo en mi corazón el recuerdo de un hermano llamado Daniel, que hace unos 38 años, tal vez de manera valiente, en tiempos muy difíciles, se atrevió a ir a Curití, al campo, a compartir el Evangelio del Señor Jesucristo, entre otras personas, a mis padres. Cuentan ellos que este hermano era un hermano muy humilde, con muy poca preparación, pero con una preocupación muy grande por los perdidos. Y pensaría uno que cual el endemoniado gadareno del cual nos recuerda el Señor, quería contar a muchos cuán grandes cosas había hecho Cristo con él. Si predicar el Evangelio en Curití hace unos, no sé, tal vez 17 años, el Señor me dio la oportunidad de ir a visitar una vereda ahí de este pueblo. Y algunos, no sé si había contado un poco esto, pero pueblos tan idólatras como es Curití impiden la predicación del Evangelio. Hace unos 17 años que con Albita quisimos ir a hacer esa labor en algunas de estas veredas, pues nos ponían piedras en el camino y a veces ante nuestra insistencia de llevar la palabra, una noche pues se echaron unos tiros, la bondad del Señor nos guardó y a pesar de seguir yendo así, entonces después nos retuvieron por un tiempo, nos insultaron, Albita de manera irrespetuosa la trataron mal y no pudimos volver porque a la casa donde íbamos a predicar pues le partieron toda la teja y fue un asunto muy difícil. Y nos pidieron no volver ante esa situación. Si eso era difícil hace más o menos 17 años, ¿cómo sería hace 38 años que este hermano Daniel fue a predicar? Él murió hace varios años, pero fue el instrumento usado inicialmente por el Señor para que mis padres, quizás la iglesia conoce, con una vida muy miserable, llegaran a los pies del Señor Jesucristo, llegaran a experimentar la grandeza y la hermosura del Evangelio. El apóstol Pablo lo describe de una manera tan gloriosa que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasan y he aquí que todo es hecho nuevo. Unos ya muertos, otros vivos hoy. Seguimos fieles al Señor y seguimos predicando el Evangelio de Cristo. Gracias a personas que como este hermano un día fueron usados para traernos esa preciosa luz. Pablo decía que él estaba seguro. Y sé que este hermano, como cada uno de nosotros, que prediquemos de manera fiel el Evangelio del Señor Jesucristo en razón a que la promesa no volverá vacía. Un día recibiremos del Señor la recompensa eterna allá en su gloria. Habiendo ustedes, mis amados hermanos, habiendo todos nosotros
aquí esta mañana recibido también el Evangelio del Señor Jesucristo. Y quizás siendo muchos de nosotros testigos de lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas, cuando nos analizamos a la luz de aquellos que han predicado a una costa de peligros y de muerte, como lo sabemos, nuestra pregunta es: ¿qué estamos haciendo ustedes y yo por la obra de Cristo? ¿Qué estamos haciendo ustedes y yo para llevar el Evangelio de Cristo? Para ir a buscar a los perdidos, aquella oveja de la cual el Señor nos habla. Él va y busca por los montes, buscando allí a los perdidos. Hemos recibido del Señor la bendición del Evangelio y de un cambio en nuestras vidas, gracias a alguien que un día se acercó a predicarnos del Señor Jesucristo. Pero la pregunta es: ¿qué estamos haciendo nosotros? Y comenzando por mí mismo, tengo que reconocer que soy el primero en fracasar en esta tarea de llevar a los pecadores al Señor. Los pecadores están muriendo e yendo al infierno. A nuestro alrededor, ¿a cuántos funerales hemos tenido que asistir a personas que no conocieron al Señor Jesucristo? ¿Y cuánto tiempo tuvimos nosotros la oportunidad de compartir con ellos y haberles hablado del Señor? ¿Qué está pasando con nosotros como iglesias en las antiguas? ¿Por qué estamos tan tranquilos cuando yo sé que aquí ustedes tienen a sus padres, tienen amigos y tienen familiares y tienen a muchas personas sin Cristo todavía, por lo tanto en peligro de condenación eterna? El Señor en Ezequiel nos hace una advertencia muy grande. Dice: cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, y tú no lo amonestares, para que el impío se aparte de su impiedad, él morirá en su pecado. Pero ¿sabe qué va a pasar con nosotros? Dice el Señor: su sangre yo la demandaré de tus manos. Y Santiago dice algo muy hermoso. Dice: si alguno se ha extraviado de la verdad y alguno de ustedes lo hace volver, dice el Señor, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Esta mañana yo quisiera decirle a la iglesia que no podemos seguir tan tranquilos como vamos. Hoy me siento feliz de tener esta compañía de hermanos aquí y de amigos aquí. Pero no podemos seguir así sin predicar a Cristo. He rogado al Señor que por esta palabra que hoy traigo delante de ustedes, el Señor despierte su conciencia, despierte su corazón. Como nos lo recuerda Pablo allá en Efesios: despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mirad con diligencia cómo andéis, dice el Señor. Que hoy el Señor nos despierte de ese adormecimiento espiritual. Predico con la esperanza que el Señor nos despierte a la necesidad, no importa el costo que tengamos que pagar, de predicar a muchos de Cristo. Y para despertarnos a esta necesidad nos habla el Señor a través del apóstol Pablo. Primera de Corintios, el capítulo 9 y el versículo 16. Primera de Corintios, el capítulo 9 y el versículo 16. Dice el Señor en esta su palabra, Primera de Corintios 9, 16. Pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme. ¿Y cuál es el asunto aquí? ¿Por qué no tenemos de pronto que sentirnos a veces como orgullosos? Yo sí predico, ojalá si fuera con todos nosotros.
que hubiera competencia entre nosotros de quién predica más a Cristo, de quién urge más a los pecadores a venir a Cristo. Pero no podemos sentirnos con orgullo de esto. ¿Por qué? Dice el apóstol Pablo. Porque me es impuesta necesidad. Y esto debería estar subrayado ahí en su Biblia. Nos es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciare el Evangelio. Así he querido titular la meditación de la palabra del Señor en esta mañana. Ay de usted si no predica a Cristo. Ay de usted, mi hermana y mi amigo, que me escucha esta mañana, si hoy su corazón no es despertado a predicar a Cristo. Ay de nosotros. ¿Por qué hay de nosotros? Porque hay muchos que han sido testigos para nosotros o ejemplo para nosotros de predicar a Cristo. ¿Quiénes son ejemplo para nosotros esta mañana? ¿Quiénes nos podían decir, mire, yo lo he hecho? Ejemplo os he dado, dice el Señor. ¿Quiénes son ejemplo para nosotros? Podíamos pensar en muchos. Y quizás no podemos leer todos estos pasajes de la Escritura. Yo solo quisiera mencionar algunos nombres. Por ejemplo, Cristo. ¿Cuál era el trabajo de Cristo? Pues ir por las aldeas. Marcos es precioso cuando uno lee el Evangelio de Marcos, y uno debería subrayar una palabra en Marcos, enseguida, y se encuentra muchas veces esa palabra. Pero Cristo era una persona incansable por todos los lugares, predicando el Evangelio, porque Él decía, yo siento mucha compasión por los perdidos, porque son como ovejas que no tienen pastor. El Señor sentía mucha compasión y era incansable llevando el Evangelio. Bueno, ¿qué de Pedro y Juan? ¿Qué de los apóstoles? Pero pensaba de manera especial en Pedro y Juan. Incansables predicando a Cristo. ¿Se acuerdan que un día los amenazaron? ¿Qué fue lo que un día le dijeron a Pedro y Juan? Que no predicaran más en ese nombre. ¿Se acuerdan allá en Hechos? Les prohibimos que prediquen en ese nombre. ¿Y se acuerdan qué respondieron Pedro y Juan? ¿Quién se acuerda? ¿Qué respondieron Pedro y Juan? Es que nosotros no podemos dejar de decir. Qué hermosas palabras. ¿Quieren leerlo por ahí en Hechos, el capítulo 4? Ellos les era imposible. Hechos, el capítulo 4. Por ejemplo, los versículos 18 y 19. Dice, y llamándoles, ¿qué hicieron con ellos? Les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Y mire estas preciosas palabras, versículo 20. Porque ellos preferían los azotes, preferían los insultos, preferían el desprecio. Versículo 20. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Porque ellos eran incansables predicando a Cristo, porque les era impuesta necesidad, como le pasaba al apóstol Pablo. Era imposible callar. Capítulo 5, los versículos 27 en adelante. Ahí describe la predicación de estos hombres a estas personas. Ellos oran al Señor, versículo 29. Y ahora, Señor, mira sus amenazas. En Hechos, leyendo el capítulo 4, versículo 29. Y ahora, Señor, mira sus amenazas. Y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra mientras extiendes tu mano para que se hagan
sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu Hijo Jesús. ¿Y qué de Esteban? ¿Qué le pasó finalmente a Esteban? ¿Y por qué lo mataron? Por predicar a Cristo. Ahí está en todo el capítulo 7 de Hechos. Pero miren los primeros cristianos, y esto sí anhelo que lo leamos en la palabra del Señor. Miren el ejemplo tan hermoso de los primeros cristianos en Hechos, el capítulo 2, los versículos 38 hasta el versículo 42. Hechos 2, 38 al 42. Pedro les dijo: arrepentidos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor vuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Capítulo 8, versículo 4. Hermoso ejemplo de los primeros cristianos. Hechos 8 y el versículo 4. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes. ¿Qué hacían los que sufrían por causa de Cristo? ¿Qué hacían? Iban por todas partes anunciando el Evangelio. Capítulo 11, versículos 19 en adelante. Capítulo 11, versículos 19. Ahora bien, 11, 19. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús, y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Nos es impuesta necesidad, hermanos, de predicar a Cristo, de llevar el evangelio por el ejemplo de aquellos que así lo han sido. ¿Qué tal Felipe? ¿Qué tal el caso de Felipe? Ahí mismo en el capítulo 8 y el versículo 5. Dice: entonces Felipe descendió a la ciudad de Samaria. ¿Y qué hacía Felipe allá? Les predicaba a Cristo. Y sabemos lo que hizo con el eunuco etíope. Se acercó a él. Le dijo: ¿y tú entiendes lo que lees? ¿Se acuerda qué le dijo el eunuco? Pero ¿cómo si no hay quien me enseñe? Entonces dice el relato que Felipe, comenzando, él estaba leyendo en Isaías, el capítulo 53. Entonces, comenzando desde esa escritura, le declaraba por toda la palabra del Señor lo que decía el profeta ahí. ¿Y qué de la mujer samaritana? Juan capítulo 4 y el versículo 39. Juan el capítulo 4 y el versículo 39. La mujer de Samaria. Juan 4, 39. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él. ¿Y por qué creyeron tantos samaritanos?
por la palabra. Mire que la mujer sí puede predicar. Claro que la mujer sí puede predicar, no desde aquí, no desde el púlpito, pero sí le puede la mujer llevar la palabra a sus vecinos, le puede llevar la palabra a sus amigas, puede reunir a las damas para compartir la palabra del Señor. Pues claro que sí. La mujer de Samaria. Creyeron muchos por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo: me dijo todo lo que he hecho. ¿Se acuerdan que era lo que el Señor le había dicho a ella? Ella dijo: no tengo ni un marido. Y bueno, el Señor le recordó su vida. Y eso era lo que ella contaba, con quién había hablado, quién era el Señor. ¿Y se acuerdan del endemoniado Gadareno? Él quería seguir a Jesús y Jesús le dijo: no se vaya conmigo. ¿Se acuerdan que le dijo Jesús? Ve a quién. Una vez le parece que evangelizar es irse para allá a otra ciudad. No. Ve a los tuyos. Ve a los tuyos y cuénteles cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo. ¿Y qué decir de San Pablo? Como ejemplo para mirar en la mañana de hoy. ¿Qué decir de San Pablo? Y yo creo que todo lo podíamos resumir cuando él dijo: yo no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que crea, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Y es el apóstol Pablo el que nos recuerda aquí en 1 Corintios, el capítulo 9 y el versículo 16, que predicar el Evangelio es una necesidad. Predicar el Evangelio es una necesidad. ¿Quiénes tienen la tarea de evangelizar? Alguien podría decir: pues el pastor. Para eso le pagan. Y para eso no hace más nada que eso. Pues que sea él el que vaya a evangelizar. ¿Es eso lo que dice el Señor? Que sea solo el pastor. ¿Acaso no es su tarea, mi hermano? ¿No es su tarea, mi niño y mi niña? Estimado joven y adolescente en esta mañana, ¿no es la tarea de todos? ¿A quién le dio el Señor la gran comisión de ir por todo el mundo y predicar a Cristo? No, ¿y quiénes son los discípulos de Cristo? Bueno, claro, habían 12 allá, pero es usted y yo. Somos discípulos de Cristo, somos seguidores de Cristo. Pregunto a nuestros niños, muchachos en su colegio: ¿saben que usted es cristiano? ¿Estás predicando allá a Cristo? ¿Están viendo la diferencia en su vida? Porque la tarea de predicar no es solo del pastor. Hoy me siento feliz de ser bastantes aquí, pero a veces somos muy poquitos. ¿Y de quién es la culpa que seamos tan poquitos? Y alguien otra vez puede decir: del pastor, que no hace más. Porque no ha dormido y no entiende que toca ir a buscar las almas. Y claro, amada iglesia, yo soy el primero en reconocer mi negligencia en el cumplimiento de este deber. Pero esa culpa es compartida, es suya también, porque seguramente tienes enterrado el talento que Cristo te dio. ¿Cristo ha hecho cosas en su vida? Claro que sí. ¿Qué es evangelizar, entre otras cosas? Pues lo que el Señor le dijo al endemoniado, ¿qué era lo que él debía evangelizar? Cuéntale a otros lo que Cristo ha hecho con tu vida. Cuéntale a otros cómo tu vida ha cambiado. Cuéntale a otros por qué hoy no golpeas a tu esposa, por qué hoy la tratas con amor. Cuéntale a otros por qué soy un hijo que respeto a mis padres, que amo a mis padres. Cuéntale a otros lo que Cristo ha hecho. ¿O será que te estás avergonzando de Cristo? ¿Por qué Pablo dijo: yo no me avergüenzo de predicar? Porque Pablo lo tuvo que decir. Porque otros estaban avergonzando. ¿Y Jesús nos advirtió de eso? ¿O no?
Dijo el Señor, el que se avergüence de mí y de mis palabras, ¿se acuerda qué va a pasar en la venida del Señor? También el Hijo del Hombre se va a avergonzar de usted. Alguien podría decir, pero es que evangelizar es para los que van al seminario. Es que evangelizar es para los que están preparados, Juan Manuel y Carlitos y los que están dando ahora la confesión de fe. Evangelizar es para los que saben hacerlo. ¿Usted se acuerda quiénes eran los discípulos? Hechos el capítulo 4 y el versículo 13. Hechos el capítulo 4 y el versículo 13. ¿Quiénes eran los discípulos? Hechos 4:13. Dice, entonces viendo el denuedo, Hechos 4:13. Entonces viendo el denuedo de Pedro y Juan y sabiendo que habían salido del instituto y sabían mucho de las escrituras, ¿sí? No. Sabiendo que eran hombres sin letras y de... ¿Qué es eso del vulgo? De ahí de lo común y corriente. Claro, ¿de dónde habían salido ellos? De Cristo Jesús. Porque Cristo sí había hecho una transformación en sus vidas. ¿De cuál seminario salieron los primeros cristianos, de los cuales leímos ahí? Ya. ¿Y de cuál seminario salió el endemoniado gadareno? ¿Y de cuál seminario salieron los cristianos de los que ya leímos con el hermano Apolinar en Primera de Tesalonicenses? Pablo se quedó sin trabajo. Eso fue lo que leímos allá, si le pusieron atención. ¿Saben qué dijo Pablo? Yo ya puedo descansar, porque ¿qué era lo que hacían los hermanos de Tesalónica? No hacían sino predicar. ¿Quieren recordarlo otra vez? En Primera de Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses. El capítulo 1. Pablo tenía una gratitud especial por esta iglesia allí. Versículo 4, dice el Señor, porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Hermanos, ¿sabe entre otras cosas cómo puede demostrar usted que ha sido elegido para salvación? ¿Sabe cómo entre otras cosas puede demostrar que eres de Cristo? Versículo 5. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis, cuales fuimos entre vosotros por amor de vosotros, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo, de tal manera, mira esto tan precioso, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído, porque partiendo de ¿quiénes? De vosotros. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo, mire que Pablo se quedó sin trabajo. De modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibiste y cómo os convertiste de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo. Una de las cosas que Dios usó en algo con mis padres, cuando ese hermano Daniel les predicó de Cristo, y el Señor obró en el corazón de ellos. Entonces mamita comenzó a bajar los ídolos que tenía, porque tenían muchísimos, a causa de un hermano nuestro que murió
Y siempre entonces iban a Chiquinquirá y a una parte y otra a hacer esas promesas y cosas. Y se habían llenado de muchos ídolos. Y cuando ellos empezaron a deshacerse de eso, salieron dos sacaos salieron de imagen. Y entonces mamita con uno, papá con el otro saco. Y se fueron por allá a una cueva y metieron eso dentro de un hoyo y le echaron piedra encima. Y eso impactó a otros. Primero porque llegaban a la casa y ya no había nada de eso. Y por lo menos la gente preguntaba, oye, ustedes, ¿qué les está pasando? ¿Y qué hicieron los santos? Y entonces se divulgaba ahí la palabra del Señor. Hermanos, qué bueno que de nosotros partiera el testimonio, que la gente viera el impacto que el Evangelio ha hecho en la vida de cada uno de nosotros. Estoy diciendo que no se debe ir al seminario. Estoy diciendo que no se debe escudriñar bien las Escrituras para saber predicar. No. Pero sí estoy diciendo que no haber ido al seminario o no ser un gran conocedor de las Escrituras no es excusa para no predicar a Cristo. Porque si yo soy cristiano, ¿qué ha pasado con mi vida? Si soy cristiano, ¿por qué soy cristiano? Pues porque alguien me habló. Alguien me compartió de Cristo. En mi vida pasaron unas cosas. Mi vida fue transformada. El Señor me llamó de las tinieblas a su luz admirable. Si yo soy cristiano es porque conozco a Cristo. Conozco quién es Él. Conozco qué hizo en la cruz. Conozco cómo era mi vida anterior. Eso era lo que Pablo hacía, contarle a otros cómo era su vida anterior. Para decirle, yo cogí todo esto y lo eché. ¿Se acuerdan lo que dice Pablo en Filipenses 2? Yo cogí todo eso como hicieron mis padres con los ídolos. Dios Pablo, yo cogí todo eso y lo echo a la basura para ganar a Cristo. Hermanos, eso es predicar el Evangelio. Todos tenemos un testimonio que contar. Y eso es, hermanos, lo que hoy deberíamos decir con Pedro y Juan. Eso es lo que yo no soy capaz de callar. Me es imposible callar delante de otro lo que Cristo ha hecho. Alguien podría decir, pues yo sí siento la necesidad de compartir el Evangelio, pero me da un miedo. Y no sé qué decir, se me traban las palabras. No sé qué decir, además no me han dado el curso para evangelizar, para saber cómo hacerlo. ¿Qué dice el Señor frente a eso en esta mañana? ¿Qué dice el Señor frente a eso en esta mañana? Dice muchísimas cosas, pero yo quisiera que pusiera estas en su corazón, a ver si dejamos de sacar excusas ahora mismo. Yo quisiera que pusiera estas cosas en su corazón. Éxodo capítulo 4, versículos 10 al 12. Éxodo el capítulo 4, los versículos 10 al 12. ¿Se acuerdan que Moisés le ponía peros ahí excusas y peros a no cumplir la tarea? El Señor entonces, Éxodo 4, versículo 10. Entonces dijo Moisés a Jehová, ¡ay, Señor! Nunca he sido hombre de fácil palabra. Miren que eso no es de nosotros, es decir, que nos dé temor y no es fácil. No es solo de nosotros, era de él también. Nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Y Jehová dijo, sí, bueno, Moisés, te entiendo y quédate ahí, ¿sí? No, lo regañó el Señor. Y Jehová le respondió, hermano, cuando tengas temor de predicar, recuerda estas palabras. ¿Quién te dio tu boca? ¿Quién dio la boca al hombre? ¿Quién hizo al mudo y al sordo? Al que ve y al ciego. ¿No soy yo Jehová? Ahora pues ve, mire que el Señor no lo excusó. Ahora pues ve y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Y alguien diría sí, pero Aarón lo acompañó finalmente, ¿cierto? Pero aquí estoy para acompañarlo, mi hermano.
Si hay alguno que quiere evangelizar y dice, pues yo sí quisiera hacerlo, pero no sé cómo, aquí estoy. O ahí están otros hermanos, quien me pudiera acompañar para ir a predicar el Evangelio del Señor Jesucristo. Josué también era como un poco miedoso. Y se acuerdan todos esos versículos en el capítulo 1, quisiera mencionar solo uno. Mira que te mando. ¿Qué le dijo el Señor? Te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo a donde quiera que vayas. Y Proverbios 2:6 dice el Señor, si alguno... Ese es el de Santiago. Miremos un momento Proverbios, que se me fue de mi mente ahora. Pero Jehová da la sabiduría, de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. ¿Qué debemos hacer cuando tengamos temor de predicar a Cristo? Proverbios, el capítulo 2 y el versículo 6. Porque Jehová, ¿qué hace Jehová? Da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente. Y Santiago dice, ¿tiene entre vosotros alguno falta de sabiduría? Que dice Santiago. Pídala a Dios. ¿Y qué hace Dios? El cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Y hay muchos versículos en Isaías, pero quisiera que pusiera en su corazón esto. Porque hoy al salir de este culto, mi hermano, usted no tiene más excusa para no predicar a Cristo. Porque hoy te es impuesta necesidad por el Señor. Te es impuesto un mandato por el Señor y no tenemos razones para no hacerlo. Isaías capítulo 41, versículo 10. Cuando nos dé temor y esas cosas, de pronto de evangelizar, de invitar a otro a esta iglesia a oír la palabra del Señor. ¿Qué dice Dios? No temas. ¿Quiere que lo leamos todos juntos? Leamos juntos estos versículos de Isaías, el capítulo 41. Leamos todos juntos. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Versículo 13 y 14, sigamos leyendo. Porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo, no temas, gusano de Jacob, oh vosotros, los pocos de Israel, yo soy tu socorro, dice Jehová, el Santo de Israel, es tu Redentor. Y deje que leamos un versículo más en Filipenses, el capítulo 4 y el versículo 19. Filipenses, el capítulo 4 y el versículo 19. Mire esta promesa del Señor, mi amado hermano. Filipenses 4:19. Leámosla juntos. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Después de esto podemos decir que todavía no puedo predicar. Imposible. Yo creo que si no lo hacemos hay una sola razón. ¿Cómo se podría llamar? Hubieran muchas palabras. Quisiera usar una del Señor, y es cobardía. ¿Y Dios nos dio espíritu de cobardía? No. Dios no nos dio espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. No hay excusa. No hay excusa. Y quisiera decirle, ay de usted, mi hermano, si no predica a Cristo. Podrá ser tenido por el Señor como un siervo malvado y
y negligente, porque sabiendo hacer lo bueno, no lo hace si es pecado delante del Señor. ¡Ay de nosotros si no predicamos el Evangelio! Es una necesidad, hermanos. ¿Por qué es una necesidad? Y el tiempo ni nos lo permite. Y solo quisiera mencionar por qué es una necesidad. Por un lado, por amor a Cristo. ¿Qué dice Cristo que hagamos si lo amamos? Si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Y evangelizar es un mandamiento o es una opción? Es un mandamiento, hermano, demuéstrele. Es una necesidad porque tú amas a Cristo. Y los que aman a Cristo llevamos su palabra por doquier. Pero nos es impuesta necesidad porque es así como los pecadores vienen a Cristo. ¿Cómo vendrán los pecadores a Cristo? Hermanos, no fue la voluntad de Dios traerlos de otra manera. ¿Se acuerdan lo que dice Pablo en Romanos? Si no lo alcanzamos a leer. Pero ¿cómo vendrán los pecadores a Cristo? ¿Cómo vendrán? Pablo dice, ¿cómo irán si no hay quien les predique? Y no fue la voluntad de Dios traer a sus pies a la salvación al pecador, sino oír el Evangelio, porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. Así que nos es impuesta necesidad, porque es la manera como los pecadores vendrán a Cristo. Pero nos es impuesta necesidad por los muchos beneficios que hace Dios en la vida de aquel que recibe el Evangelio. Y creo que Pablo lo resumió bastante bien en Hechos, el capítulo 26. Hermano, miren los beneficios de predicar el Evangelio de Cristo. Hechos, el capítulo 26. Versículos 16 al 18, dice el apóstol. ¿Serán palabras para nosotros esta mañana? Bueno, ya empieza la tarde. Hechos 26, versículo 16. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío. Hermanos, miren lo que hace el Evangelio. ¿Qué hace el Evangelio? Ahí hay una lista. Abre los ojos de los ciegos, convierte de las tinieblas a la luz, saca a las personas de la esclavitud, de la potestad de Satanás a Dios, hace que reciban por la fe perdón de pecados, hace que reciban una herencia celestial, hace que sean contados entre los santos por la sangre preciosa del Señor Jesucristo. Hermanos, si no está su familia así, ¿acaso usted no tiene en esta mañana a sus padres? Quizás a sus amigos y a sus vecinos. Quizás a sus hijos. ¿Acaso no los tiene ciegos en las tinieblas de este mundo? Bajo la esclavitud de Satanás, sin sus pecados perdonados. ¿No tiene a su familia en peligro de morir sin ir a la patria celestial? Bueno, pero ¿por qué pueden estar así? ¿Por qué pueden estar así? No es porque no les estamos predicando a Cristo. Y sobre todo, ¿cuál es la mejor manera de predicar a Cristo? Su testimonio. Hermanos, con su testimonio demuéstrale a otro lo que Cristo ha hecho, y cuando te pregunten, ¿y tú por qué eres así? Es que Cristo me ha cambiado. Cristo me transformó. Andaba por caminos extraviados. Cristo me transformó. Hermanos, si quiere ver a muchos, si quiere que esta ciudad te conozca como cristiano, si queremos ver en esta iglesia a muchos alabar al Señor, predica a Cristo. Es una necesidad. Es una necesidad. Tenemos que predicar el Evangelio de Cristo. Hermano, usted no desea en esta mañana que los violadores,
los atracadores, los asesinos, las prostitutas, los homosexuales, los ladrones, las lesbianas, los ávaros, los mentirosos, los borrachos, los adúlteros. ¿Tú no deseas que vengan a Cristo? Claro que sí, cierto. Deseamos que se conviertan, porque a veces hablamos mal de ellos, pero no les predicamos a Cristo. Hermano, predica a Cristo. Di hoy como Pablo, me es impuesta necesidad y ay de mí si no predico a Cristo. Ay de mí si no cumplo esta tarea. Hermanos, Cristo es la única esperanza para el pecador. La esperanza para un pecador no es un hospital. No es una rehabilitación, no está en las drogas. La esperanza está en Cristo que transforma y cambia totalmente el corazón. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Quisiera terminar con las siguientes palabras. Bueno, antes de terminar, quisiera poner delante de ustedes este libro en pocas palabras. Léalo primero, entiéndalo primero. Y hoy quisiera invitarlo a que se proponga, no a regalarlo por regalarlo, sino a que le ore al Señor por una persona a la cual usted quiera hacerle un seguimiento, enseñándole de Cristo. Y lo que de aquí no entienda, pues podemos venir y charlar para crecer juntos en el Señor. Pero hermanos, ustedes se acuerdan que habíamos asumido un reto al principio del año. ¿Se acuerdan cuál reto asumimos? Que íbamos a ganar un alma para Cristo. Eso de ganar un alma para Cristo depende de nosotros o del Señor. Del Señor, pero depende del Señor si no predicamos. No, toca predicar. Porque es la voluntad del Señor que así los pecadores lleguen a sus pies. El Señor lo hubiera podido hacer de otra manera, pero no fue su voluntad. Es la voluntad que prediquemos el Evangelio. Así que mi hermano, allá el hermano Rafael tiene varios libritos. Creo que hay 20 libritos allá. Pero encarecidamente le quisiera rogar que lo dé a una persona por la cual usted va a orar todos los días delante del Señor. Y la va a seguir animando, le va a seguir enseñando. Y como digo, lo que no entiendas, el Señor me dé el tiempo y la capacidad. Y oren por mis sorpresas siempre. Pero el Señor me dé el tiempo y la capacidad de venir a seguir juntos aquí, instruyéndonos por el Evangelio. Pero hermano, comprométase hoy, diga como Pablo, yo no puedo seguir más así, me es impuesta necesidad, y ay de mí si no predico el Evangelio, ay de mí si no lo hago. Así que estos libritos están a sus órdenes, pero para que lo comparta con alguien, ¿qué tal que el Señor de aquí a unos meses nos permita ver a muchas otras personas viniendo a los pies del Señor? Predica a Cristo. Unas palabritas para terminar, para los creyentes, para las personas que hoy dicen que son cristianas, no importa que no sean miembros de esta iglesia, para todo el que hoy dice que es un cristiano fiel del Señor, hay solo una manera, entre otras, de demostrar que eres una persona cristiana que ama al Señor. ¿Saben cuál es? Predica a Cristo. ¿Cómo supo toda Macedonia y Acaya que los de Tesalónica eran cristianos? Predicando a Cristo, predicando a Cristo. Hermano, es una necesidad. Y si a pesar del testimonio del endemoniado, de la mujer de Samaria, de Cristo, de Pablo y de tantos que desde Génesis han predicado a Cristo, y si luego de oír esta predicación usted sigue igual, Dios te juzgará. Dios te juzgará, porque Él ha dicho, los impíos seguirán muriendo en su pecado, pero su sangre yo la demandaré de tus manos. Así que hoy el Señor nos despierte nuestra conciencia y corazón. Cumplamos esta tarea, no por la iglesia,
No porque esta iglesia se vea llena de muchas personas. Prediquemos por la salvación. Es que están muriendo sin Cristo. Prediquemos por esa necesidad de que otros conozcan al Señor Jesucristo. Y unas palabritas para aquel que en esta mañana está aquí sin Cristo Jesús. Amado amigo, joven, niño, adolescente, querida persona que está esta mañana aquí sin Cristo, ¿qué le vas a responder al Señor el día del juicio cuando Él le diga, apártate de mí, maldito, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles? ¿Qué le va a responder al Señor? Le va a decir, Señor, no hubo quien me predicara el Evangelio. Le va a decir, no hubo quien me llamara. Le va a decir, no hubo quien me advirtiera. Bueno, por lo menos quisiera hacerlo otra vez en esta mañana. Y es pedirte que no espere más. Esperar cuando Dios ordena que te apresures es un error terrible. Cristo viene como el ladrón por la noche. Viene la muerte. Hoy Cristo recibe a los pecadores. Escuche su invitación en Isaías, dice el Señor, buscad a Jehová. Oh amado amigo, niño, adolescente, que está esperando, que no tomas determinaciones en tu vida espiritual. Cristo te dice, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado y amadme en tanto que está cercano, deje él. El impío sus caminos y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Este es el evangelio de fe que predicamos. Ven a Cristo y serás salvo. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con la boca se confiesa para salvación, pero con el corazón se cree para vida. Es que dice, ¿cierto? No esperes más. Es una locura esperar cuando Dios te dice, ya viene la noche, cuando no lo podrás hacer. Y Proverbios 1 dice, me buscarán y no me hallarán, porque cuando los llamé no quisieron oír. Señor, te damos gracias por despertarnos hoy con tu palabra a la necesidad de predicar el Evangelio de Cristo, a llevar sobre nosotros la necesidad impuesta que llevaba Pablo. Él, al igual que Pedro y Juan, y que muchos del pasado no podían callar lo que Jesús había hecho con ellos. Y querían contar ese testimonio a muchos. Señor, que Bucaramanga, que el barrio donde vivimos, que el colegio, que nuestros vecinos sepan, Señor, lo que tú has hecho en nuestras vidas. Que prediquemos tu palabra, prediquemos el Evangelio, partiendo de nosotros y llegando a nuestros seres queridos. Señor, pon esa necesidad de sacar de nosotros. Cuando veamos a nuestros seres queridos a nuestro alrededor sin ellos, perdónenos, Señor, porque a veces preferimos no molestarlos con tu palabra para guardar la unidad y el amor con ellos, no importándonos que sus almas vayan al infierno. Perdona esta negligencia, Señor, y perdona esta falta de amor. Porque si nos amamos, Señor, nos vamos a molestar a venir a Cristo, a venir a tu palabra, a venir al Salvador. Ayúdanos a cumplir esta tarea. Te ruego por mí, Señor, que quite los miedos, los temores, quite las cosas que nos impiden servirte con mayor fidelidad. Pero despierta esta iglesia de evangelismo y ese librito que hoy ponemos en manos de las personas que quieren cumplir la misión de llevar tu palabra, que tú lo bendigas, que sea instrumento, Señor, para que otros vengan a tus pies. Bendito sea, Señor, para ti la gloria. Gracias por recibir a los pecadores. Si hay alguno que ahora mismo quiere venir a Cristo, gracias porque tú no lo echas fuera. Gracias porque tú lo recibes en tus brazos
Y si hay alguno cargado y angustiado por las cargas del pecado, justamente por no tener a Cristo en su corazón, ahora mismo puede hallar descanso para su alma. Venid a mí los que están trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Gracias, Señor, porque ahora hay descanso en ti, Señor. Que muchos descansen ahora en tus brazos y en esta oferta preciosa de salvación. Hoy que hay oportunidad. Gracias, Padre. Gracias, para ti la gloria. Amén.